El hombre del Mundial, segundo máximo anotador del Mundial, Caio Jorge, buen jugador, ¿eh? Y marca el penalti con el que empata Brasil el partido. El número 9 de Brasil, quinto minutos, en remates primero, al arco primero, goles 5, segundo máximo anotador del Mundial. Quizá el máximo anotador fue francés, porque Francia le metió 6 a España. Francia fue un equipo que hizo muchos goles. Bueno, en la línea telefónica tenemos al Potro Gutiérrez, que él ha dirigido selecciones sub-17 y ha dirigido selecciones olímpicas y conoce 2011, campeón en el 2011, José Ramón. campeón mundial en 2011. Y bueno, nos puede platicar qué le pareció el partido, qué le faltó al partido, qué le faltó a México. Sí, hizo un buen juego o sí hizo un buen torneo. Buenas noches, Potro, ¿cómo estás? Pues ya sabes, digiriendo la derrota, de alguna manera estos partidos se vuelven parte esencial de tu vida futbolística, por ponerle un adjetivo, y sin duda que no hayan ganado estos muchachos, viendo el partido, teniéndolo tan cerca, pues no te queda un buen sabor de boca. Pero bueno, México compitió. Creo que había encontrado esa llave que a veces yo digo que los equipos se les complica encontrar, que era buscar los partidos en su forma y sobre todo ganar, que eso es lo más complejo, ¿no?, en el fútbol y en cualquier deporte. Entonces, obviamente, el resultado no es el que todo el mundo queríamos. Y bueno, Brasil creo que con sus merecimientos y todo, hizo creo que una gran semifinal, hizo un buen torneo, que se lleva el título. Así es, Potro. ¿Qué crees que le haya faltado a México? Quizá tenía un buen portero, tenía buenos centrales, tenía un buen mediocampo, sobre todo con Pisuto, jugador muy destacado. A lo mejor más ataque, más juego de profundidad y no tanto el centro y las jugadas de balón parado, ¿no? Pues mira, sin duda, te digo, cada equipo va encontrando ahí su esquema y su manera de atacar. Creo que Marco Ruiz Chima trató de darle ese equilibrio. Hay veces que los jugadores, bueno, no salen tan finos como en otras ocasiones, pero también creo que fue, una actuación general sobre ese mismo tema, ¿no? México en todos sus partidos encontraba juego a veces un poco complicado, el rival a veces parecía dominarlo, y en la recta final siempre encontraba la solución a sus juegos, que eso para mí es muy destacable. Y en esta ocasión, bueno, creo que los últimos 10 minutos aflojó un poquito en la marca o la otra, el otro criterio, ¿no? Brasil, dentro de sus alcances, y lo hizo mejor y nos clava pues prácticamente los 2 goles en ese lapso tan importante del partido, ¿no?, que es el final. Sí. ¿Qué pasa con esos jugadores, Raúl, que tienen 17 años, dan un muy buen torneo, son subcampeones, son potencia en la generación de sub-17, pero el brinco a 19, a 20, a 21 años al profesionalismo les cuesta mucho trabajo? Es como un camino empedrado, como un peñasco difícil para ellos. Pues mira, creo que ahora, José Ramón, está la oportunidad con esta nueva generación de tratar de encauzarlos de mejor manera. Hemos tenido prácticamente la generación del 2005, la del 2011, la del 2013, como ejemplos, ¿no?, de lo que pasa con estos muchachos, que si bien es cierto es un tema mundial, José Ramón, muy pocos jugadores terminan jugando en primera división, y todavía mucho menos terminan jugando en selecciones mayores. Entonces, te digo, más allá de eso, creo que México no está como para regalar talento, y creo que esta generación se podría de alguna manera permear para que no pase con lo que antiguamente sucedió, ¿no?, que esos jugadores, como mencionas, se vayan perdiendo, se vayan diluyendo, con una mejor política para ellos, más allá de sus capacidades, que tienen muchísimo que ver en su formación, en el caso de adaptarse a nuevos niveles y demás. Pero creo que si a estos jugadores se les direcciona bien en sus clubes, pues esperemos ver de 23 que pueden ser, por lo menos
el 60-70% pisando canchas de primera división. Oh, sería maravilloso, Potro. Te mando un abrazo, Jorge Pietrasanta. Pizzuto fue el tercer mejor jugador de este mundial. ¿Es uno de los que ves? ¿A quién más ves, Potro, dentro de esos jugadores que pueden destacar más adelante? Pues mira, es complicado, Pietra, pero vamos, Pizzuto siempre fue uno de mis consentidos realmente. Martínez creo que es el otro que también tiene una labor, o tuvo una labor muy importante ahí en media cancha. El delantero, este muchacho, me parece que es de Tijuana, el delantero, el número 9, buen jugador, el portero Flores, ¿no? También. Flores. Exacto, este muchacho, el Muñoz. Portero, el Víctor Guzmán también, sin duda, son jugadores que si se les direcciona de buena manera, estoy seguro que pueden dar ese salto de calidad. Pero te digo, a mí me gustaría ver más de esos jugadores, que se les dé la oportunidad, y ojalá que este nuevo proceso de selección sub-17, bueno, termine con más nombres en la primera división. Sin el afán de justificar, Potro, ya para terminar yo, ¿para ti era o no era penal? Híjole, mira, la jugada es muy rápida. Yo considero que de alguna manera barrerse dentro del área no es el mejor momento, ni mucho menos, y en base a eso es justificado. Muy bien, Potro, gracias. Gracias, saludos, un abrazo. Un abrazo, José Ramón, un saludo a todos. Potro Gutiérrez, que fue campeón de la sub-17 en el 2011, da su punto de vista. Tranquiliza un poco a Pietra, dice, barrerse en esos momentos dentro del área siempre corre un sí, pues va a ser peligroso, pero para mí no. Para mí hay un punto, y lo dice Raúl, y tiene que ver con esta, no sé cómo llamarle, confusión. Para mí es que a veces generan este tipo de resultados en categorías menores. Y lo dijo Raúl, son poquísimos casos, pero en el mundo, no solo México, porque acá nosotros nos desgarramos las vestiduras y decimos cómo se perdió aquella generación 2005 y lo mismo nos pasó en 2011. Eso pasa en todo el mundo. Son poquísimos los futbolistas que juegan un mundial infantil, que juegan un sub-20, un sub-19 y que luego son figuras en sus selecciones, incluso poquísimos que destacan después en selecciones mayores o en clubes. Porque esos futbolistas que tienen condiciones a estas edades, y el caso más concreto es Ansu Fati hoy, que tiene 16 años y que tendría que haber jugado en Brasil, los que realmente tienen condiciones pasan al primer equipo, y el primer equipo dice, se acabó, se acabaron las menores, no presto a mi futbolista porque no están obligados a hacerlo, y arranca un proceso en el nivel profesional, que insisto, la brecha gigantesca, y que Rafa y Mario seguramente nos las pueden explicar mejor, que hay con este nivel al profesionalismo. O sea, no es mala suerte, ni, hijo, qué mal estuvieron trabajados en México estos chavos, tiene que ver con un asunto de calidades, de que no es lo mismo rendir con 16 años a rendir con 21, con 22 o en un equipo ya de primera división. Hay un mundo diferente. Ahí veíamos los jugadores destacados del sub-17 del 2005, que se le ganó a Brasil por 3-0, y los jugadores del sub-17 que dirigió el Potro Gutiérrez, que han destacado, se han colocado en algunos equipos y que han más o menos caminado en el fútbol profesional. Quizá son los del 2013, Gudiño sobre todo, ¿no? Eric Aguirre, Gobea, podrían ser los más. Pero ¿a quién podrías poner, por ejemplo, de todos estos, y podemos seguir, hacer la lista más grande? A los niveles de Vela, de Giovanni, del mismo Efraín Juárez. Y Moreno. Quizá Moreno, sin duda, el único jugador destacado, y yo me imagino que su padre debe ser argentino, porque tiene todo el estilo de un jugador argentino, es Pizzuto. Esa ascendencia italiana. Te digo que mira, recuerdo perfecto el caso de Torrado, cuando sale de América, pide una oportunidad en Pumas y juega el primer partido que juega con Pumas. Desde ese día, lo comenté yo con mi mujer, estábamos viendo el partido, jugaba Rafa, compañero de él. Le dije, va a llegar, pero no tengo la menor Tenía duda. muy pocos partidos en primera cuando jugó ya con la selección mayor. No, yo estoy diciendo, cuando llegó a Pumas, pero... Sí. O sea, cuando lo viste debutar. En una categoría de 15 años. Y estos jugadores tienen la evolución física, es decir, que requiere el cuerpo, potencia, velocidad, evolución táctica, que futbolísticamente mejoren. No tengo duda que van a jugar en primera división. Si aparte de eso, por eso te decía experiencia internacional, tiene que haber una evolución mental. No es lo mismo este equipo, cuando juegas en primera división mentalmente, por ejemplo, te queda lejos. Entonces,
es bien difícil. Fíjate, bien yo, difícil. por lo que decía Ricardo Puig de algunos que no pegan el salto, me acuerdo mucho en el Mundial de México, cuando gana México-Alemania, Henry Chan, ¿te acuerdas de él? Sí, que era sí. la gran estrella del equipo alemán. Ese sí llegó a destacar en la primera división de Alemania. Pero que no habrá sido el Inclusive único, ha ¿eh? llegado a la selección nacional de Alemania. Pero en ese momento ningún club alemán lo había captado con potencial como para tenerlo y evitar que fuera a participar en un sub-17. Pues su No, figura ahora, cuando se gana el Torreón. Si tú tomas la alineación del Mundial de la final de Perú 2005 y ves ese 11 de Brasil, pues contemos cuántos son hoy figuras del fútbol. Bueno, es decir, no Anderson, necesariamente ir a la sub-17 en tu Anderson selección fue una nacional figura. Anderson te lleva a fue el ser mejor. figura. El proceso pasa, pero es a nivel mundial, porque insisto, en México decimos, ¿cómo perdimos esa oportunidad? No es de México, es que la diferencia es abismal en cualquier selección en el mundo. Por eso los europeos le dan más importancia a la sub-19 y sub-21. Ahí sí, porque ya están, ahí es otro boleto. ya están en sus clubes. Ahí sí. Hoy leía yo los jugadores de Brasil, por ejemplo, pues aporta Corinthians, aporta el Sao Paulo, el Santos, El Internacional. el Fluminense, el Flamengo, el Sao Paulo, el Corinthians, el Vasco da Gama, o sea, equipos importantes. Es más, el Lázaro lo estaba buscando, es jugador del Flamengo, finalista de Copa Libertadores, no juega por supuesto Lázaro, pero van surgiendo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dejó Jorge Vergara, una noticia que enlutó el fútbol mexicano.